Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y tenemos hoy como invitado al doctor Jorge Hernández, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Muchas gracias, profesor, por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profesor, vamos a comenzar por la visita del presidente Barack Obama a Cuba en medio de un proceso de acercamiento entre ambos países. ¿Cuán importante es esta visita para ese proceso político que vive Cuba y Estados Unidos? Sin lugar a dudas, sin duda alguna, la visita tiene una importancia extraordinaria. Se trata de una relación conflictiva entre dos países que se han enfrentado en momentos muy difíciles, con una constante política hostil de los Estados Unidos hacia Cuba y desde el lado cubano una posición como de fortaleza sitiada, como se le suele decir. Desde ese punto de vista, que el presidente del actual gobierno de los Estados Unidos visite la isla de Cuba, la mayor de las Antillas, con la cual ha tenido esa histórica conflictividad o antagonismo, tiene un valor ante todo simbólico, altamente simbólico pudiéramos decir, porque es la expresión de la voluntad real del gobierno de los Estados Unidos de que el proceso que se inició el 17 de diciembre del año 2014, cuando se produjeron las alocuciones simultáneas, tanto del presidente cubano Raúl Castro como del propio presidente estadounidense Barack Obama, ese fue el momento en el cual se empieza a desplegar el proceso que está en curso. Y como parte de eso, la visita de Obama a Cuba, pues es ante todo una reiteración o una corroboración de lo que expresó. No era una simple palabra o una expresión meramente formal, sino que se trataba de una anticipación de una voluntad real de diálogo. La visita de Obama a Cuba, desde luego, más allá de ese valor simbólico, va a constituir un paso de avance en este proceso que hasta ahora ha sido de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Se abrieron las embajadas en los dos países el año pasado, 2015, y se están tomando, prácticamente pudiera decirse que cada semana o cada mes, nuevas medidas en favor del desarrollo ulterior de ese proceso. Por consiguiente, la visita de Obama se inscribe dentro de esto, crea muchísimas expectativas en los sectores políticos de ambas partes y es como un mensaje a la sociedad cubana, a América Latina, a la sociedad estadounidense y al mundo también, de que en efecto es posible desplegar este proceso de diálogo y quizás avanzar hacia lo que sería esto de lo que se ha hablado, que es una meta, una aspiración, que es la normalización de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, doctor, el presidente de Estados Unidos parece tener una posición contradictoria. Por un lado, toma medidas positivas, encaminadas al acercamiento con Cuba, y por otro, a veces parece querer irritar al gobierno cubano, apoyando, por ejemplo, a grupos opositores financiados por Estados Unidos o haciendo críticas al sistema político cubano. ¿Cómo valora usted esta posición tan contradictoria? El reconocimiento, como bien ha señalado, por parte del presidente Obama, que es lo que da lugar desde el 17 de diciembre de 2014 a la etapa actual, reconoce que el cambio de la política es imperioso, porque han fracasado en sus objetivos de poder traer a Cuba la democracia, la libertad. O sea, estamos hablando de valores desde el punto de vista de cómo los entiende la cultura estadounidense y los gobiernos de los Estados Unidos, que son incompatibles con los afanes de independencia, de autonomía, de soberanía de la sociedad cubana. Estamos hablando de dos proyectos que están en confrontación y desde este punto de vista lo primero a destacar es que sí, Estados Unidos está cambiando la política hacia Cuba, pero manteniendo los mismos fines, los mismos propósitos, que es poder doblegar ese espíritu de autonomía, de soberanía de la Revolución Cubana y poder mostrar como un éxito que vino a Cuba el ideal de la democracia y de la libertad que los Estados Unidos han expandido a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, el camino que se está desarrollando está atrapado por esa paradoja, porque los Estados Unidos, de otra parte, no han cambiado la esencia de la política. El bloqueo se sigue manteniendo y, como tú también señalaste, en sus discursos, pronunciamientos, en las entrevistas que ha ofrecido, ha reiterado que con la visita a Cuba lo que quiere es
la palabra que ha sido utilizada es empoderamiento. Lo que se quiere es empoderar a la sociedad civil cubana. Eso se traduce en apoyo a los grupos de oposición interna y se mantienen otras leyes, la llamada Ley de Ajuste Cubano, la presencia militar en el territorio oriental de la isla, en Guantánamo, entre otras cosas, y en esos términos, en realidad, es como una nueva expresión de aquello que llamábamos el garrote y la zanahoria. Por una parte, se expresa una voluntad de mejorar las relaciones, se restablecen los nexos diplomáticos, se habla incluso como aspiración de normalizar los vínculos entre los dos países, pero de otra parte se mantienen los programas que estimulan la subversión dentro de la isla y el bloqueo, que es un sistema de leyes, regulaciones y restricciones que refuerzan esa vieja trayectoria histórica de dominación. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el gobierno de Estados Unidos para implementar este cambio de política hacia la isla? Bueno, hay un grupo de obstáculos, son obstáculos diversos, objetivos unos, subjetivos otros, algunos de carácter económico, otros de naturaleza legal, político-jurídico, institucional, se pudiera decir. Y de otra parte están algunos obstáculos o limitaciones que se derivan de la propia postura de la Revolución cubana. Vamos a comenzar un comentario breve sobre esto último. Cuba ha manifestado, desde un punto de vista histórico se puede decir, pero sobre todo durante el gobierno de Raúl Castro, en los últimos 7, 8 años, que Cuba, lo ha repetido, ha estado dispuesta a dialogar con los Estados Unidos sobre la base de no renunciar a sus principios, a los cuales ya aludíamos, de soberanía, de defensa de su integridad territorial, de su capacidad de autodeterminación, de no hacer concesiones en ese sentido. Le ha exigido a los Estados Unidos que deben retirarse del territorio ocupado en Guantánamo, que para desarrollar un proceso realmente profundo de mejoramiento de las relaciones se debe terminar con la ley del bloqueo y que además Cuba no aceptaría injerencia en sus asuntos internos. Por consiguiente, eso pasa por el ideal de democracia que tiene Cuba, que es un ideal comprometido con un sistema político de carácter socialista y que en el campo subjetivo se expresa en la cultura política, en las maneras de pensar de la ciudadanía cubana, que es una ciudadanía que ha elevado su nivel cultural, que ha crecido afianzando esos ideales martianos de independencia, de autonomía, en tanto que la política de Estados Unidos lo que trata, como ya mencionábamos antes, de exportarle a la isla valores de democracia y de libertad que son ajenas a la cultura y al tejido social autóctono y auténtico de la sociedad cubana. Ahí, por tanto, se están mezclando elementos que tienen que ver con la política desde un punto de vista objetivo, pero que también se vinculan con la subjetividad. Desde otro punto de vista está el hecho de que a partir de la aprobación en el año 1996 de la ley conocida como Ley Helms-Burton, se codifica el bloqueo y se le otorgan al Congreso, es decir, al aparato legislativo estadounidense, una serie de atributos o de atribuciones para poder cambiar la ley del bloqueo. No solamente basta con la voluntad del presidente, con su capacidad como cabeza de la rama ejecutiva para poder modificar esto, sino que tiene que consultar y tiene al Congreso y debe obtener la aprobación si se trata, digamos, de ese sistema de restricciones, leyes y regulaciones que conocemos como bloqueo y que ellos le llaman eufemísticamente embargo. Desde otro punto de vista están las maneras con que en la sociedad cubana las generaciones más jóvenes han crecido mirando a los Estados Unidos, las generaciones más viejas que han ido envejeciendo justamente con miradas, pueden ser estereotipadas, pero en todo caso visiones legítimas, ante eso que se nos ha presentado como el enemigo y que han estructurado, configurado en Cuba esa sensación de fortaleza sitiada. Podemos imaginarlo no solo en términos de sentido figurado, sino en términos literarios. Cuba ha sido una fortaleza asediada por el enemigo y donde se ha estado en la disposición de enfrentar con las armas en la mano si fuera necesario. La sociedad cubana se ha preparado para una confrontación de carácter militar también, aunque la contienda más bien está teniendo lugar en el plano de la cultura y en el plano de la ideología. Bueno, y hablando de contiendas, hay una muy importante que tiene lugar en Estados Unidos, me refiero a la contienda electoral. ¿Qué papel está jugando Cuba en medio de las elecciones norteamericanas? Es un tema de campaña
y cómo podrían proyectarse los diferentes candidatos con respecto a Cuba en caso de obtener la nominación o la presidencia del país. Bueno, ahí habría que señalar, es un punto interesante. Cuba no ha podido competir desde un punto de vista histórico en los procesos electorales como un tema de campaña frente a otros temas que expresan las grandes prioridades de la política de Estados Unidos. Es muy interesante la pregunta que está señalando porque con frecuencia, y sobre todo para la gente que vive en Cuba o en América Latina, es muy difícil entender que uno exprese que Cuba no constituye una prioridad para la política de los Estados Unidos. Entonces alguien le puede decir, pero caramba, si un país es objeto de leyes específicas, la ley de ajuste cubano, el gran sistema de leyes y restricciones que es el bloqueo o el llamado embargo, la ley Helms-Burton, la ley Torricelli o Acta para la Democracia de Cuba, entre otras que se puedan mencionar, ¿cómo no va a constituir una prioridad? Preferiríamos decir que es que Cuba lleva consigo una gran importancia para los Estados Unidos, principalmente por algo que ya señalábamos, la ubicación geográfica, lo que representa en la política regional, lo que representa para la proyección de la política latinoamericana de los Estados Unidos en su conjunto. Cuba tiene una importancia porque está ahí mismo como la frontera marítima en el Golfo de México más inmediata, algo similar a la frontera terrestre que constituye México para los Estados Unidos. En otro sentido, como algunos de los candidatos son de origen cubano, es la figura de Ted Cruz, es la figura de Marco Rubio también, el compromiso que ha identificado a estos candidatos en buena medida entre la comunidad cubanoamericana, muy numerosa, como se conoce en el mundo entero, en el estado de la Florida y en otras partes de los Estados Unidos, desde luego que la postura hacia Cuba ha sido uno de los temas que no han podido evadir a la hora de construir o de diseñar su proyección de cara a las elecciones a hacerse popular. En ambos casos, en los dos casos mencionados, han sido políticas duras con respecto a Cuba que vienen a chocar con la voluntad del gobierno demócrata de Obama de mejorar las relaciones, y en el caso, estas dos figuras que están compitiendo desde el Partido Demócrata como precandidato, a ver si alguno de ellos puede obtener la nominación, no parece probable, porque realmente dentro del Partido Republicano no pueden competir con una figura como la de Donald Trump, que ha ido ganando una presencia tremenda y que es un hombre más bien con un sentido libertario y desde ese punto de vista, como lo que promueven es la posibilidad de que usted haga lo que le parezca, defienden el libre comercio y los derechos de los ciudadanos. Una figura como Trump pues tendría una posición, en este caso, dentro de toda la orientación reaccionaria y conservadora que tiene, que sería como de no inmiscuirse demasiado en lo que los empresarios o los intereses privados de los ciudadanos quieran hacer con Cuba. Es un contraste importante desde la fila republicana, lo aclaro porque tuve una pequeña confusión ahí. En la fila demócrata, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por supuesto, está en la misma línea, fue secretaria de Estado en la primera administración Obama, y la esperanza sería que de ganar la nominación demócrata y de resultar victoriosa en las elecciones de noviembre, seguiría propiciando el camino iniciado por Barack Obama. Bueno, durante este viaje de Barack Obama a Cuba estuvo acompañado de importantes empresarios norteamericanos que han venido también a explorar negocios acá, a la isla. ¿Qué importancia puede tener el empresariado norteamericano en el levantamiento del bloqueo, en la normalización de relaciones? ¿Es Cuba un mercado tan importante para ese empresariado? A ver, comenzando por esto último, desde luego que Cuba, por su dimensión geográfica y el tamaño de su población, no es equivalente, por poner un ejemplo, a China. Desde ese punto de vista, el atractivo que tiene como mercado no es altamente significativo. Pensemos en las latas de Coca-Cola que se puedan vender a los chinos o a los cubanos. Es una imagen gráfica, de alguna manera simple, pero que identifica algunas de esas diferencias. Sin embargo, el empresariado norteamericano, o una parte de él, en materia, digamos, de la agricultura, o lo que ellos le llaman el agribusiness, han manifestado interés por invertir en Cuba y por mantener básicamente relaciones comerciales en distintos terrenos, distintos sectores vinculados a la industria, al comercio. Han manifestado también la disposición de invertir en Cuba. Es muy importante la distancia desde el punto de vista geográfico. Mirándolo al revés,
¿Qué significaba para Cuba traer el arroz desde Asia, desde Vietnam o desde China? ¿Cuántos días o semanas consumiría la travesía? En tanto que de la Florida a Cuba, en una embarcación de carga, se llega muy rápido. Es decir, el sector empresarial norteamericano, desde luego, que puede jugar un rol importante. De hecho, hay grupos de cabildeo, grupos de presión, los llamados lobbies, que están influenciando, están tratando de impulsar, a partir de que identifican a Cuba como un mercado en el campo de la actividad turística, de los insumos, de la presencia de los turistas estadounidenses que viajen a Cuba. Hay tremendos intereses y Cuba puede encontrar beneficios, desafíos de nuevo y oportunidades, lo que representaría esto, pero como sabemos, la economía determina, aunque no sea de manera inmediata o automática, la política, y el empresariado siempre ha influenciado las decisiones de la política exterior de los Estados Unidos. Esto es un terreno que está lleno de dificultades también. No se puede ver a ese sector empresarial o comercial estadounidense como monolítico. En su conjunto no están interesados todos en establecer negocios, en hacer inversiones o desarrollar relaciones comerciales. Tiene que ver también con las posiciones o definiciones políticas de determinados empresarios. Unos son demócratas, otros son republicanos, algunos son muy liberales y están dispuestos a avanzar la relación en el campo de la economía, en tanto que otros subordinan a su prejuicio político con Cuba, un país socialista donde no existe democracia en la usanza occidental, en la manera de asumirlo desde el lado de los Estados Unidos. Entonces, es como un campo también lleno de contradicciones, pero con muchas posibilidades. Bueno, la gira de Barack Obama no solamente incluye a Cuba, también a Argentina, y creo que nos podríamos plantear la siguiente interrogante. ¿Cómo ha sido la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina durante el gobierno de Obama y cómo se proyecta a futuro, a corto plazo? Bueno, habría que decir ante todo que Cuba constituye una pieza funcional de gran importancia para el reajuste o para el rediseño de la política de Estados Unidos hacia América Latina. El hecho de que las expresiones del lado estadounidense, desde luego en pleno acuerdo con la parte cubana, pero se hayan producido el 17 de diciembre de 2014, esa fecha no es casual. Puede haber influenciado en ello diversas razones, pero no hay duda de que uno de los factores importantes era la cercanía, apenas unos meses después, de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en el mes de abril del año pasado, en el 2015. ¿Por qué razón? Porque en las dos cumbres anteriores de las Américas, en la de 2009, que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, y la que en 2012 se realizó en Colombia, en la ciudad de Cartagena de India, los países de América Latina habían empezado a levantar la voz y a presionar en relación con el hecho de que en la cumbre próxima, la siguiente, la de 2015, la que tuvo lugar en Panamá justamente, Cuba tenía que estar presente. Hasta a nivel de la OEA se discutió acerca del envejecimiento, de la cláusula democrática que impedía que Cuba retornara a la OEA. Está claro que a Cuba no le interesa retornar a esa institución que está tan desacreditada y deslegitimada, pero era hasta un acuerdo. En ese nuevo contexto, al presidente Barack Obama le resultaba muy difícil, muy incómodo, muy poco funcional llegar a la cumbre con esa piedra en el zapato, que era el estancamiento de la relación con Cuba, el mantenimiento de una política envejecida y fracasada, reconocidamente fracasada para todo el mundo. Por tanto, dentro de ese contexto, para satisfacer estos imperativos de las distintas sociedades y gobiernos en América Latina, había que mejorar de alguna manera la relación con Cuba. Ese proceso no fue lineal, realmente hay que situarlo en un entramado de contradicciones, porque entre el 17 de diciembre, en que se producen las declaraciones sobre la mejoría de las relaciones con Cuba por parte de Obama, y la realización de la cumbre en el mes de abril, que es lo que está sucediendo entre enero y febrero, que los Estados Unidos están declarando a Venezuela como un peligro, una urgencia, una emergencia para la seguridad nacional de ese país. Entonces, esto no es algo casual. Obama estaba situado en un contexto de muchas presiones internas y
ante las críticas que recibía de los sectores republicanos, especialmente, pero conservadores en general, también de los conservadores al interior de las filas demócratas, era una manera de decir, estoy aflojando las relaciones con Cuba y ustedes me perciben como un presidente débil, pero estoy endureciéndolas con Venezuela. No es casual que apenas un par de semanas antes de su visita a Cuba, de nuevo se replanteara esto y se retomara o se renovara la beligerancia contra Venezuela. Podía ser algo, una especie de analogía, algo similar a lo anterior, como cuando entonces se iba a encontrar con Raúl Castro en la cumbre en abril de 2015, pero un tiempo antes entonces se declaró con hostilidad hacia Venezuela. Unos días antes de visitar a la isla, pues se retoma esa proclama y se declara de nuevo la insistencia contra Venezuela, habida cuenta de los lazos muy estrechos que tienen Cuba y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro visitó la isla unos días antes de la visita de Obama y en las declaraciones oficiales del gobierno cubano, divulgado en el periódico Gramma, en diversos órganos de prensa, conferencias de políticos cubanos, se ha reiterado la estrecha conexión, solidaridad, compromiso entre Venezuela y Cuba. La visita a Argentina es importante porque ha tomado el poder como resultado de las elecciones de noviembre pasado Mauricio Macri, que ha desarrollado de una manera muy precipitada, inusitada o hasta inesperadamente una política de orientación neoliberal, de privatizaciones, con mucha hostilidad hacia Venezuela, y tal vez una de las explicaciones a esto tendría que ver con esa situación. Ante las críticas que está recibiendo por venir a Cuba, está aflojando demasiado en su política exterior, pero sin embargo está haciendo una manifestación de apoyo a un gobierno que representa en términos simbólicos y de política práctica todo lo contrario a lo que representa la revolución cubana. Es una manera de balancear. En una entrevista reciente, el presidente Barack Obama aseguraba que sería el próximo presidente de Estados Unidos el encargado de quitar el bloqueo contra Cuba. ¿Cree usted que le queda tan poco a esta política? Existe una diversidad de opiniones. Los que vemos el vaso medio vacío, en ocasiones los que lo vemos medio lleno, la mirada optimista o pesimista. Yo no veo a nivel personal, tu pregunta de manera muy inmediata ni con cercanía, el levantamiento del bloqueo. No solo por la complejidad que tiene, por lo que ya comentábamos desde el punto de vista de que debe pasar por el filtro de la aprobación congresional. Es muy importante recordar que las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, están en manos republicanas. Habría que ver qué sucede después de las elecciones de noviembre próximo, donde no solamente se trata de cambiar al presidente, sino que es posible también que tenga lugar un cambio en la composición de esas cámaras, pero presumiblemente no se va a efectuar un giro demasiado dramático o visible en el sentido de que de repente tengamos en las cámaras del Congreso un predominio de sectores liberales o demócratas que sigan impulsando esto. Eso es un dato. Pero desde otro punto de vista está el resultado mismo de la contienda presidencial. Habría que ver, en el caso de que Hillary Clinton sea la candidata que se apruebe en la nominación y obtenga del Partido Demócrata en el verano y que después sea la figura que salga elegida como presidente, es esperable que el proceso continúe. Pero lo que sucede es que aún en ese escenario, porque en un escenario de victoria del candidato republicano quedaría más claro que el proceso o se estanca o retrocede, pero en el mejor de los escenarios, regresando a ello, con un gobierno demócrata, habría que esperar en el sentido de sí para poder cumplir con las aspiraciones declaradas por esas contradicciones que tú señalaste en una de tus preguntas iniciales que caracterizan la postura de Obama hacia Cuba. Si el levantamiento del bloqueo sería lo más coherente con los deseos de traer la manera en que ellos entienden la libertad y la democracia a Cuba. No se trata de cambiar de una manera radical la política hacia Cuba, sino algunas ramas o algunas dimensiones de la misma. El sistema de transmisiones televisivas y radiales contra Cuba, el apoyo a los grupos de oposición interna, todos los programas de subversión contra Cuba pudieran cesar, dejando intacto el bloqueo.
pudieran retirarse del territorio ocupado en Guantánamo, porque la base en Guantánamo en realidad no cumple funciones desde el punto de vista de un esquema estratégico militar que lo satisfacen con otras bases militares, la de Roosevelt Road, en Luisiana, Puerto Rico y demás. Eso es lo que es una expresión de la prepotencia imperial en Cuba que lastima, lacera el sentido de dignidad nacional que tenemos los cubanos. Entonces el bloqueo quizás pueda ser la última de las cartas desde un punto de vista, es como yo lo estoy valorando, caben otras impresiones. En América Latina hay ahora un proceso que se llama restauración conservadora, es decir, el regreso de la derecha a muchos países latinoamericanos. ¿Qué papel podría jugar Cuba entonces en ese contexto, en una América Latina dominada por gobiernos de derecha? Es muy importante entender lo que está aconteciendo en la América Latina de hoy. Lo que se está discutiendo por la mayor parte de los especialistas de la academia, de la política y del periodismo es hasta qué punto en América Latina se está viviendo un nuevo ciclo político. Está terminando el ciclo de auge de las izquierdas y está renaciendo un ciclo de regreso al neoliberalismo o la privatización. Desde nuestro punto de vista no se trata del fin de un ciclo y del inicio de otro, sino de movimientos circunstanciales, coyunturales, de reacomodo, donde en algunos países lo que parece afirmarse en términos de realidades que desbordan lo nacional y se convierte en una tendencia hemisférica o continental, lo que pareciera que se está estableciendo es una tendencia de derecha, pero de otra parte hay procesos de reafirmación de los intereses de una izquierda. Venezuela no está derrotada, aunque está con múltiples dificultades. Los procesos que tienen lugar en Ecuador y en Bolivia, a pesar de los conflictos internos, tampoco están derrotados. Y desde ese punto de vista, el hecho de que Cuba mantenga sus ideales de soberanía y no haya cambiado ni un ápice sus conceptos, estaría trasladando un mensaje de que algo como esto es lo que está sucediendo. Asumirlo como un ciclo político ineluctable estaría ofreciendo una interpretación derrotista, transmitiendo un sentido de derrota para la izquierda y desde luego que ese no es el significado que tiene el proceso de mejoría de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. No se puede interpretar la voluntad cubana de dialogar y de mejorar las relaciones como una renuncia a su vocación socialista ni a las conquistas que ha tenido en términos de justicia social, de educación, salud gratuita, ni lo que representa desde el punto de vista de su posición solidaria e internacionalista con países que considera amigos. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos concedido esta entrevista y haberle dedicado estos minutos a RT en Español. Gracias a ustedes por ofrecernos esta posibilidad. Muchas gracias. Es todo un placer para nosotros. Les invito a reencontrarnos en un próximo programa Entrevista.